orando siempre al Señor para guardar mi corazón. Apártate de lo incorrecto, ¿cierto? Aún se relaciona con el punto anterior de la separación. Apártate de lo incorrecto. Si yo estoy todo el día conviviendo con lo inmoral, con lo carnal, ¿qué corazón voy a guardar? ¿Cierto? Si no soy el superhombre espiritual para decir puedo estar ahí en medio del pecado sin que me afecte. No, en un cierto contexto tal vez, pero cada día no. Cada día no. No soy Jesús, ¿cierto? La Biblia dice que es cierto que nos dejemos guiar por... Nunca dice que nos dejemos guiar por nuestro corazón. El mundo dice, sigue tu corazón, sigue tus instintos, sigue tus sentimientos, tus emociones, tus ideales, alcanza tus pensamientos. Solo un corazón sometido a la palabra de Dios, ¿cierto? Y a la voluntad de Dios podría generar sentimientos puros. Pero aún así, ¿cierto? Es mejor desconfiar de nuestros sentimientos y confiar fielmente en la palabra de Dios. Y por eso entonces es importante que también tomemos en cuenta el intelecto, ¿cierto? Y ese es el punto que veremos hoy, el intelecto. ¿Quedó claro un poco? ¿Ah? ¿Están arriba conmigo? ¿Vamos en la misma carrera? ¿Despertaron algunos? No, este ya es, estamos viendo qué compone el alma. Y dentro de lo que compone el alma vimos los sentimientos. Ahora vamos a ver el intelecto, para ver todas las partes del alma. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto al esquema? Porque hasta a veces yo le decía a mi hermana Andrea que me ayuda con la diapositiva, hasta a veces yo me enredo. Tengo que ir a 50 páginas más arriba para ver el formato que llevo. Así que vamos en las 105 páginas más. ¿Ya? Vamos, ya. Le va a salir cara la impresión. 105. En la vida va a ganar harta plata con el anillado. Bien, ok, entonces estamos claros. El intelecto, entonces, siguiendo la mayordomía de nuestra alma o el corazón, ¿cierto? Como también hemos dicho, que cuando la Biblia se refiere al corazón, se refiere también al alma, ¿cierto? No olvide eso. Es importante también aprender a administrar para la gloria de Dios, porque todo esto estamos haciéndolo para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria, sino que para la gloria de Dios. Como dice Tesalonicenses, que nuestro espíritu, alma y cuerpo le den la gloria a Dios, ¿cierto? Entonces es importante aprender a administrar mis facultades mentales. Es importante, como cierto lo son nuestros pensamientos o el intelecto, la capacidad de razonar. Es importante que aprendamos a hacerlo en la forma en que mi intelecto, ¿cierto?, le glorifique y esté administrado en la forma que Dios espera de sus siervos, porque somos siervos de Dios, somos mayordomos de Dios. Cuando hablamos del intelecto, estamos refiriéndonos al aspecto, y escuchen bien, ni siquiera una nota, estamos refiriéndonos al aspecto del alma que me dice si un asunto es bueno o malo. Estamos refiriéndonos al aspecto del alma que nos dice que si un asunto es bueno o malo. ¿Ok? Ahí está incluso también, ¿cierto? Y es aquella facultad que nos, ¿cierto?, y que implica facultad de pensar, que implica razonar, imaginar, percibir, ¿cierto?, memorizar, recordar, esa mente que tenemos que memorizar ciertos versículos. En esa facultad está, ¿cierto?, esa facultad está dentro del alma, está dirigida, ¿cierto?, por el alma. De ahí nace todo. Esta capacidad nos hace, ¿cierto?, diferentes a que nace del alma, nos hace diferentes a los animales, ¿cierto?, como lo manifiesta Mateo 15, 19. Mateo 15, 19. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón, ¿no? Porque del corazón salen con convicción.
Porque del corazón salen los... Malos pensamientos. ¿De dónde salen? Del corazón. ¿De aquí? De acá, ¿cierto? Del alma. Ahí está el origen, ¿cierto? La persona es como son los pensamientos de su corazón. Así eres tú, hermano mío. Como son tus pensamientos, tal eres. ¿Cómo llegan los pensamientos al corazón y a la sede, ¿cierto?, de la reflexión? ¿Cómo llegan estos pensamientos? Lo hemos estudiado. ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan las cosas que maquinamos o están depositadas en nuestro corazón? ¿Cómo llegan? ¿Ah? ¿No? Sí, pero ¿qué son esos? ¿Qué son esos? Por los sentidos. Ya lo vimos. Acuérdense cuando vimos el ojo. Lo que dejamos entrar, ¿cierto? Llega, ¿cierto? Los ojos son la lámpara, ¿cierto? Y llegan al corazón y lo corrompen o lo santifican si es que vemos lo correcto. Entonces, llegan por nuestros sentidos. La materia prima de nuestros actos es lo que llevamos a nuestra mente y dejamos que se asiente en nuestro corazón. Los pensamientos en las Escrituras nacen de lo que está en nuestro corazón, en nuestra alma. No es que las cosas las pensamos de forma innata, ¿cierto? Sino que están ahí en nuestra alma, están depositadas ahí. Están ahí, hermano mío, están ahí en tu corazón. Por eso es importante administrar bien nuestra alma. Es importantísimo. Porque no solamente están nuestras emociones, no solamente están nuestros sentimientos, sino que también están nuestros pensamientos. Pensamientos. Y, pucha, que pensamos, ¿cierto? Un sinfín de cosas cada día, ¿eh? ¿Cierto? A cada instante estamos pensando. Ya está pensando si escucha o no escucha. Ya está pensando. Ya está pensando en, oh, interesante el tema. O está pensando, hoy tengo que ir a preparar el almuerzo. Hoy tengo que ir a ver el partido de fútbol. Hoy día juega el Real Madrid, como a uno le gusta. Juega el Real Madrid, hoy día juega la Chile. ¿Qué importa el Colo-Colo? ¿Ah? Hermano Marco, el tiro del Colo-Colo, lo vi. Levantó la cabeza al tiro. Mano, acá en esta iglesia todos son de la U. Está prohibido ser de Colo-Colo. No. ¿Ya? No. De la U de Conce, dijo el hermano así. No. Bien. Ven que pensamos cosas nada que ver. ¿Ah? Pensemos lo correcto. Sigamos aquí en sintonía, ¿cierto?, con el Señor. Génesis 6, verso 5. ¿Quién puede leer Génesis 6, verso 5? Mano Juan Painé, por favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué dice? Los pensamientos, ya. ¿Pero de dónde? Dijo que todo designio de los pensamientos del corazón. No dijo de la cabeza, no dijo de los pies, no dijo de las manos, no dijo de nada. Dijo del corazón. Nacen del corazón, están ahí en el alma. Esto fue, ¿cierto?, lo que hizo entristecer a Dios. Los pensamientos, ¿cierto?, del corazón, la maldad que había en ese entonces en el mundo, ¿cierto? En primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9. El libro de Crónicas, verso 28, capítulo 28, verso 9. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9, ¿no tiene? Por favor, hermano Jorge. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Palabras claves? ¿Cuáles son las palabras claves o las frases claves? ¿Ah? Escudriña, ¿qué cosa?
los corazones ¿de quién? ¿De algunos? De todos. ¿Y qué más? Y entiende todo intento de los pensamientos. Nos muestra, ¿cierto?, que Dios en su omnisciencia, o sea, que todo lo sabe, ¿cierto? Él sabe todo sobre nosotros. Hermano Carlos sabe todo sobre ti. Yo puedo conocerte un poquito. Estamos recién conociéndonos. Pero ¿saben quién te conoce? Dios. Dios mejor que nadie. Dios mejor que uno mismo. Uno no sabe ni siquiera lo que puede llegar. Pero Dios sí sabe. Él sabe, ¿cierto?, todo lo que de nosotros. Sabe todo lo que pensamos, aún mejor de lo que nosotros podemos entender nuestros propios pensamientos que nacen de nuestro corazón. Yo compartía en el discipulado con Maxi sobre la oración. Y decía que a veces oramos y nos enredamos en la oración y no entendemos cómo decir. Y dice, Señor, usted entiende. Señor, usted sabe lo que realmente está en mi corazón. Que a veces no sabemos cómo pedir, ¿cierto? Porque Él nos conoce. Él conoce realmente mi corazón y si lo que yo estoy diciendo con mis palabras, aunque no sé cómo explicarlo, ¿cierto?, Él conoce la intención. Él conoce de dónde nace. Mejor que nosotros. Él ve y comprende todo lo que hay en nuestros corazones. ¿Sabe? ¿Quién dijo estas palabras a Salomón? David. ¿Quién era David de Salomón? Su padre, ¿cierto? David descubrió, ¿sabe cuándo descubrió esto? Cuando le pasó lo de Natán. ¿Usted me vio las notas? No. No. Cuando Natán, ¿cierto?, le mostró, enviado por Dios, todo su pecado que había hecho en oculto. Había adulterado y había sido un homicida, ¿cierto? Y entendió todo eso cuando Natán llegó a exhortarle con una historia. Le dijo, tú eres el hombre. ¿Qué le quedó otra cosa que arrepentirse, ¿cierto? Arrepentirse y entender que Dios todo lo sabe. Le dijo, hijo, no trates de ocultarle nada. No intentes burlarte del Señor porque Él no puede ser burlado. Hermano mío, no intentes. No pienses que porque piensas algo, queda ahí en tu mente y nadie más lo sabe y no es pecado. Es pecado porque Dios lo sabe. Ten cuidado con tus pensamientos. Es importante que los administres bien y para la gloria de Dios. Porque Dios está observándote, viéndote. Yo no leo los pensamientos y no soy de esa gente que se cree que lee pensamientos. Pero Dios sí es el único que realmente los conoce de verdad. Y entiende todo lo que tú estás maquinando en tu corazón y lo llevas a tu cabecita. Así que ten cuidado, hermano mío. Esto debe causarnos gozo. ¿Por qué? A veces nos causa miedo. Porque aunque Dios nos conoce tal cual somos, Él nos ama y nos perdona. Pero sí deberíamos tener no miedo, sino que temor. Temor, respeto al Señor, honra al Señor, reverencia al Señor que todo lo sabe, ¿cierto? Y no solamente comportarme de forma externa buena, sino que también de forma interna. Por eso dice la Biblia, todo vuestro ser, todo. Lo mismo dice también en Salmo 26, verso 2. Salmo 26, verso 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Examina mis íntimos pensamientos y mi... Sigue relacionado, es como cuando estudiamos del ojo, ¿cierto? Salía el ojo, corazón, pensamiento, corazón. Porque está todo relacionado, hermano mío. Dice, mi corazón y mis pensamientos son esa parte interna que tiene que estar bien con Dios. Y Él los conoce. Y Él los prueba, hermano mío. Que dice el Salmo 7, verso 9 y el Salmo 139, 23. Salmo 7, verso 9 y Salmo 139, verso 3. ¿Alguna hermana? 23. ¿Alguna hermana, algún hermano que quiera leerlo? ¿Cuál va a leer? Salmo 7, Amén. verso 9 dice: perezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú el justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Prueba la mente y el corazón. ¿Se fija la relación que aún persiste? ¿Va entendiendo? ¿Ven?
Salmo 139, por si no quedó claro, verso 23. Hermano Manuel. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Está clarito, ¿no? Está clarito, ¿no? Dios los conoce y también los prueba. Puede desafiar, hermano, usted al Señor para que le haga conocer, ¿cierto? Como dice el salmista, hasta lo más profundo de sus pensamientos. Para que usted pueda exhortar también en ese sentido. Lo que no puede ver a simple vista y que Dios solamente lo puede ver y lo revela. David, ¿cierto? Pidió esto mismo, que examinara si había un pecado en él y lo señalara hasta el punto de analizar sus pensamientos. Realmente esto es analizar a profundidad y honestidad mi vida y mi relación con Dios, porque mucha gente se justifica y en el mundo se justifica con que dicen, yo no he hecho nada. Y en el mundo, ¿qué valen? Las acciones, ¿cierto? Las acciones para hacer un delito. Pero con el Señor es diferente. Para cometer un delito, digamos así, un pecado, están las acciones, ¿cierto? Externas e internas. Lo que yo imagino en mi corazón. También lo observa el Señor y también lo juzga el Señor. Se pone difícil la pista, ¿cierto? Se pone difícil. Pero en vez de verla como difícil, véalo como algo glorioso de alcanzar. Como algo hermoso de alcanzar. La perfección, la santidad. Tal vez no seremos completamente perfectos, pero siempre el Señor nos desafía a que nos esforcemos. Y Él bendice ese esfuerzo. Él sabe que sus hijos tienen deficiencias. No las justifica, pero nos conoce. Pero como hijos nosotros debemos tratar de darle lo mejor de nosotros al Señor. Por eso debemos desafiar siempre, no solamente preocuparnos de lo externo, sino también de lo interno. Ya vimos lo externo en el cuerpo hace ya varios meses. Estamos viendo lo interno, el alma. Entonces, ¿cómo reconocemos el pecado a menos que Dios nos lo señale, cierto? Entonces, cuando Dios nos lo muestra, podemos arrepentirnos y ser perdonados. Haga de este versículo del Salmo 26, verso 2, ¿cierto? Su oración. Si le pide que a Dios que le analice sus pensamientos y le revele el pecado que hay en su vida, dice que andará por el camino eterno. El Salmo 94, verso 19. Salmo 94, verso 19. Salmo 94, verso 19. Salmo 94, verso 19. Un voluntario nomás, no se regodeen. Bueno, Carlos, gracias. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraron mi alma. Fíjese en el versículo. Fíjese bien en el versículo. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Sabemos que es cierto, pensamos aquí en esta cabecita, ¿cierto? Tus consolaciones alegraban mi cabeza. ¿No es cierto? ¿Qué alegraban? Porque ¿de dónde nacen los pensamientos? Del alma. ¿Se fijan la parte donde él expresaba, cierto, la turbación, el problema estaba aquí, ¿cierto? Pero ¿dónde Dios trabajaba? Aquí. ¿Te fijas? Trabaja aquí. Por eso es importante que identifiquemos. Nuevamente, ¿cierto? Está la relación alma y pensamiento. Y muestra el alivio del salmista por parte de Dios al actuar en estas áreas que están claramente unidas. En Mateo 9, verso 4, y en texto paralelo, ¿cierto? Lucas 9, verso 47. Mateo 9, verso 4 y Lucas 9, 47. Sí, Juan, te veo con ganas de leer. Conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y en Lucas 9, 47. Y Jesús, percibiendo, escuche,
los pensamientos de sus corazones. Tomó un niño y lo puso junto así. Los pensamientos de sus corazones. Ya la relación pensamiento, corazón o pensamiento, alma está clarita, ¿cierto? ¿Amén? Amén, ¿cierto? Entonces acá podemos ver la divinidad de Cristo. Porque en el Antiguo Testamento habíamos entendido que solo Dios, que solo Jehová podía conocer y probar y examinar los pensamientos, ¿cierto? Pero ¿por qué Jesús entonces dice que conoce los pensamientos? Porque Jesús claramente es Dios. Yo no soy, hay algunos que dudan. No solamente Dios, sino que Jesús, al ser Dios, también podía conocer los pensamientos de tus corazones. Y lo manifestó varias veces. Si es que la gente abría su boca, Él ya sabía de qué cosas tenía necesidad o qué cosas estaban maquinando. Pero, aclarando, ¿cierto? Y mostrando esta preciosa verdad, también Jesús hace alusión a los malos pensamientos en sus corazones. También hace alusión a eso, siguiendo la misma enseñanza general de las Escrituras, que los pensamientos, ¿cierto?, nacen de nuestro corazón. En Lucas 2, verso 35, Lucas 2, verso 35. Lucas 2, verso 35. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Como dice ahí la nota, entonces, y si entendemos el versículo, dice que no solamente Él los conoce, sino que también va a juzgar nuestros pensamientos. Cuando nos doblemos ante Él, cuando toda rodilla se doble, porque nunca olvide el principio de este estudio, todos daremos cuenta. Él va a juzgar todas nuestras acciones, decisiones, pensamientos, todas las cosas que hicimos, hermanos, y van a ser puestas delante de Dios y seremos bendecidos o saldremos avergonzados, humillados delante de su presencia. Por eso es importante. No es que en esta iglesia le guste al pastor meterse en la vida de la gente. No. Es importante que la Biblia, porque la Biblia lo dice, que debes preocuparte de todo tu ser. Que debes tenerlo en armonía con la palabra de Dios. Que lo que pienses tiene que ser espiritual, no carnal. Dios lo dice, no lo que digo yo. Por eso colocamos un sinfín de versículos, para que entiendas que es palabra de Dios y no de hombre. Debes procurar guardar, pero para eso debes guardar tu corazón. Por eso estamos apuntando en este mensaje al corazón. Debemos entender que debe haber un cambio en nuestro corazón para ser buenos mayordomos de Dios. Y voy a decir, ¿cierto? Y digo del corazón o del alma, porque muchos disciplinan o muchos reprenden sus pensamientos. Es esta cabeza mía que piensa tonteras. ¿Cierto? Pero hermano mío, ahí no está el problema. No está el problema en tu cabeza. El problema está en tu corazón. Ahí está el problema. Porque del corazón nacen los malos pensamientos. Entonces no reprendas tu cabecita loca. Reprende tu corazón, que no está siendo conformado por Dios, ¿cierto?, a su imagen. Es que no entiendo, esto no quiero entender. No, no es que no entiendas o no quieras entender. Es que tu corazón está luchando con la palabra de Dios. No tu cabeza. Porque yo debo creer por fe. Yo debo seguir por fe. Y sabemos que la fe se aplica en algo que no se ve, en algo que no se palpa, en algo que no se percibe a simple vista. ¿Cierto? Si mi corazón no está sano espiritualmente, mi mente lo expresará de la peor forma. Entonces, una vez entendido la relación que Dios hace en su palabra con respecto a los pensamientos y nuestro corazón,
y ver que para él es importante en cuanto a mantener una buena relación y cercana con el creyente, podemos seguir analizando todo lo relacionado con nuestra mente o con nuestro intelecto. ¿Alguna duda hasta ahora en lo que hemos visto entre la relación que hay? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Si le digo que me lo explique, ¿me lo va a explicar? ¿Sí? Ya, hermano Maicera, por favor. Dijo así, y tan fuerte que lo dijo. Explíquenos, por favor. ¿Qué hemos dicho? Con sus palabras. Ya. Ay, ¿verdad? ¿Ve cara de chiste? Pues se dijo que sí, pues. Yo dije, ¿qué dije? Si le pregunto, ¿usted le va a explicar? Sí. Listo. Que todo proviene, todos los pensamientos no provienen de nuestro cerebro, sino que provienen de nuestro corazón, porque nuestro corazón está centrado en el alma. Los pensamientos, los gustos, las preferencias, mis deseos, mi inteligencia, cuando soy porra, todo proviene del alma, ¿cierto? Porque todo proviene del corazón. Y eso es lo que debe agradar a Dios. Cuando yo pienso cosas, a veces me critico a mí misma diciendo yo no debo pensar eso. Debo escudriñar mi corazón, no mi mente. Porque de ahí proviene ese pensamiento que estoy pensando. Ese pensamiento muy pensado de una persona pensante. Amén. Lo entendió, ¿cierto? Está clarito. Lo entendió. Espero que ustedes tengan la misma reflexión. Y dígale gracias, hermana Maicera, porque no me sacaron a mí. ¿Estás despierto? Sí. Está pensando. Está contemplando. Bien. Entonces eso es lo primero que vimos. El intelecto como capacidad para... ¿dónde está una nota? No, estamos bien ahí. Ya. El intelecto, ¿cierto? Como capacidad para pensar, funciona a través de lo que nosotros llamamos nuestra mente. Y nuestra mente es esa parte esencial de nuestro ser, porque de ella, ¿cierto? Proceden, no más que proceden, digámoslo, proceden nuestros pensamientos o se desarrollan más que nada nuestros pensamientos. Pensar es importante para nuestra vida. Aquel que dice, no, entonces no voy a pensar nunca más. No. No sea así, no sea, porque se va a volver un necio. ¿Cierto? Pensar es importante. De hecho, el otro día veía en la televisión que hablaban acerca del Alzheimer y toda esta cosa que son un tipo de demencia senil, ¿cierto? El otro día entendía incluso que la demencia senil, el Alzheimer es un tipo de demencia senil. Uno pensaba que la demencia senil es una etapa previa. No, el Alzheimer es un tipo, ¿cierto? Un tipo de la demencia senil. Para que entendamos un poco de... el matinal me lo enseñó. Entonces decían que usar la mente era bueno. Aunque hay gente muy estudiosa que igual sufre de Alzheimer, porque ahí hay un tema ya biológico, ¿cierto? Es como, parece que era como el Roberto cuando decía de la lactosa, que se le agotaba una glándula, ¿o no? Una enzima, ¿cierto? Y ya no puede soportar el cuerpo. Y lo mismo pasa en estas cosas, se agota algo, ¿cierto? Acá en la cabecita, con los neurotransmisores, ¿cierto? Y ya no puede retener cosas, se le van olvidando. Y hay un tema también biológico. Pero sí era bueno, ¿cierto? Que la gente hiciera todas estas cosas de ocupar la mente, los puzzles, todas esas cosas que te mantienen despierto. Aunque en algunos no le ha resultado, pero era bueno y me entretuve ahí porque justo tenía que ver con el tema que estaba estudiando. Entonces es bueno ocupar la mente, ¿cierto? La mente es valiosísima, porque con la mente incluso nosotros recordamos los versículos. Y se nos vienen a la mente de repente cuando estamos evangelizando y salen de repente las palabras. Ni el otro día ni me acordaba de la cita. ¿Ah? ¿Pero de dónde sale eso? De aquí, del alma, del corazón. Dios nos ayuda a recordarlos. Están aquí atesorados en este CPU, ¿cierto? No sé si ya se usa la palabra CPU. El disco duro, ¿cierto? Sabemos lo que Dios dice, ¿cierto? Porque es importante administrar nuestros pensamientos. Pero ¿qué dice Dios con respecto a nuestros pensamientos? Aparte de que dice muchas cosas. ¿Ah?
Pero, ¿qué dice Dios de los pensamientos y cómo podemos administrarlos? Hay una verdad que debemos entender que dice Isaías 55, verso 8. Mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. Entonces lo que yo piense no me sirve, sino los cotejo, ¿cierto?, con los pensamientos de Dios, con la palabra de Dios. No le sirve. Entiéndalo. No sirve lo que usted piensa porque lo va a pensar de forma humana, carnal. Necesita pensar como Dios piensa. Y Dios nos dice, ¿sabe, hermano mío, hijo mío? Lo que tú piensas no es para nada lo que yo pienso. Oh, chuta. Y llevo 20 años pensando, 30 años pensando. Bueno, Felipe, ¿cuántos años llevó afuera? ¿37 más o menos? 37 años formulando respuestas en contra de la religión. Científicamente. ¿O no? ¿Y qué le dijo el Señor? Felipito, todo eso no sirve. Yo le voy a enseñar lo que verdaderamente la ciencia de Dios. ¿Cierto? Y lo tomo hoy porque él fue una persona que pensó mucho en argumentos y estudió. Me acuerdo cuando llegó, ¿cierto? Nos llamaba Jorge a mí, pastor, vea este video de la ciencia. Ya, hermano, lo voy a ver. Y yo trato de ver todas las cosas que usted me dice. Bueno, a mí me manda también cancionero y cosas así, yo los leo y todo. Y me tenía que ver videos, nunca me gustó. Usted sabe más, nunca vi ni los Discovery, no sé cuánto, mi hermano lo veía todo. Todas esas cosas, y tenía que ver videos científicos, cristianos. Ahí estaba. Para ocupar la mente bien. No, nunca vi ni un documental, yo no tengo que verlos todos. El Señor nos dice nuestros pensamientos, ¿cierto? No son los pensamientos de Él. Eso dice Isaías 55:8. Usted lo conoce y lo puede ver en las notas. Israel fue muy necio. ¿Por qué está este versículo? Porque Israel fue necio al pensar, ¿cierto? Al actuar como si supieran cómo Dios pensaba y cómo Dios estaba planificando, ¿cierto?, el desarrollo de su nación. Ellos pensaron y tomaron el lugar de Dios y decidieron actuar. Ellos fueron necios. Por eso Dios les dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Están en un camino largo de distancia, ¿cierto? Están muy separados. Su conocimiento y su sabiduría son mucho mayores, ¿cierto?, que los del hombre. Somos necios al querer encajar. Escúcheme bien. Somos necios al querer encajar el pensamiento de Dios en mis deseos, en mi voluntad. Que Dios se moldee a mi vida. Somos necios al pensar así, porque soy yo el que debe moldearse al pensamiento de Dios. Eres tú, hermano mío, el que debe moldearse al pensamiento de Dios, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y tienen que serlo si quieres darle la gloria a Él. Tienen que serlo así. Debemos esforzarnos entonces nosotros en encajar en sus planes. ¿Cierto? Porque Él es el creador. Él es el dueño. Recuérdense que somos mayordomos. Somos siervos de la obra del Señor. Entonces, para ser un buen mayordomo, yo debo adquirir entonces el pensamiento de Dios y moldearme a su palabra y seguir sus consejos. El pensamiento es algo importantísimo, porque es una de las capacidades que nos hacen también semejantes a Dios, porque Dios piensa. La buena administración de esta capacidad es fundamental para una buena administración de todo nuestro ser y de todo lo que Dios ha puesto bajo nuestra mayordomía. Si yo no pienso correctamente, no voy a administrar correctamente. Si yo pienso mal, por ejemplo, tengo un pensamiento codicioso, ¿qué voy a hacer? Voy a malgastar mis bienes. Los bienes que Dios me ha enviado y encomendado, cuidar, ¿cierto? Si yo tengo un pensamiento, ¿cierto?, de responsabilidad, de orden, de ahorro, ¿cierto?, seré un buen mayordomo. Seré un buen mayordomo. Y Dios bendecirá mi mayordomía. Entonces lo que piensa esta cabecita loca influye mucho en las acciones, ¿cierto?
¿Y de dónde nace todo eso? Del corazón, del alma. Ahí está el problema radical, ¿cierto? Así lo enseña la Biblia cuando dice, refiriéndose al ser humano, dice en Proverbios 27:7. Mire lo que dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es él. El pensamiento es vertiginoso, ¿cierto? Algunos llegan a pensar en que no son responsables de lo que piensan. ¿Hay alguien que piense eso? Así, todos que no, porque ya no llevan el estudio, no lo he escuchado. No, va por el otro lado el pastor. Pero llegan a pensar a veces que no somos responsables de lo que pensamos. Sin embargo, aunque conscientemente a veces no somos, en cierta forma, estoy haciendo así como una ayudita, un salvavidas, no somos conscientes de lo que pensamos. Cuando, por ejemplo, se nos viene alguna tentación a la mente de forma abrupta, no premeditada, ¿cierto? No planificada, sí somos responsables y sí pecamos cuando procesamos ese mal pensamiento. Alguien dijo, nadie es culpable de que un ave se pose en su cabeza, pero sí de que haga su nido. ¿Cierto? No es responsable tal vez de que un ave se le pose en la cabeza. No lo pudo controlar, llegó, pum, se le puso. Pero de que haga su nido, ¿cierto? Ya yo soy el responsable. Yo lo dejé estar. Yo le entregué tiempo. Yo me dispuse a que él hiciera su nido. Entonces yo sí soy responsable. Ahora, si nos vamos al filo de todo, yo sí soy responsable de todo. Porque está lo que viene a mi mente de forma no premeditada, está en mi corazón. ¿Y por qué dejé de entrar cosas que no debía dejar de entrar? Igual peco. ¿Me entiendes? Pero estoy haciendo esa salvedad que a veces es cierto, está en nuestra cabecita y nos arrepentimos. Señor, yo no quería esto, pero se me vino, no sé por qué. Mateo 5, verso 27 al 28. Mateo 5, verso 27 al 28. ¿Qué lo tiene? No hay nadie más que no haya leído que lo quiera leer. ¿Alguna hermana? Ya, por favor. De que se me repiten siempre los mismos siervos. Gracias, siervo. Dice, no penséis que he venido para volar. No. 5:17. 5:27. Ah, perdón. Oísteis. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se fijan? Estamos condenados. Hombres y mujeres, porque yo no soy mujer, pero me imagino que de alguna vez se imaginarán cosas. Pero los hombres sí. Estamos condenados. Porque Jesús mismo lo dice. En el ejemplo del adulterio, él enfatiza el hecho de codiciar a una mujer. Esto ya, ¿cierto? Ya involucra algo más que una mirada casual. Codiciar es algo más, ¿cierto? Es tener en su mente la intención de tomarla sexualmente. Eso significa que ya ha cometido adulterio, eso significa que ya ha pecado. Aquí. ¿Se fija? Aquí. No, yo no hice nada, no me involucré. Pero, ¿qué dice Jesús? Que el que ya lo maquina, ¿cierto? En su corazón, en su mente, ya ha pecado, ya ha adulterado. Así que tenemos que guardar nuestra mente. Y cuesta, sí, cuesta un montón. El mundo no nos va a ayudar. De hecho, nos coloca tentaciones, ¿cierto? Constantemente. Aunque no salga de su casa al prender el televisor, a ver cualquier cosa, nos coloca tentaciones para que caigamos y maquinemos y pequemos, ¿cierto?
Tengamos cuidado entonces con nuestros pensamientos. La Biblia nos deja ver que somos responsables de nuestros pensamientos y de nuestra mente. Y que nuestra mente es algo que podemos y debemos administrar. Y que por ello nuestra voluntad debe, debe dirigirla hacia lo que agrada a Dios. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Le dijo que pensara en la mujer? ¿Le dijo que pensara en los monitos animados? ¿Le dijo que pensara en el mall? ¿Ah? No. Le dice en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo de buen nombre, en lo que hay, en lo virtuoso, ¿cierto? En lo que es digno de alabanza, y vamos a verlo después también. En eso piensa, en eso ocupa tu cabeza. No ocupes tu cabeza en pensar, perdónenme la expresión, tonteras. Porque esas tonteras te van a llevar a pecar y a estar enemistado con Dios, separado de Dios. Ocupa tu cabeza en lo correcto. Hay algunos que tienen mucho tiempo para pensar por sus trabajos. Mi trabajo es pensar también, meditar. Ocupémonos para lo correcto. Hay algunos que tal vez no tienen ni tiempo para pensar. Solamente para actuar. Pero aún así, ocupe el poco tiempo tal vez en lo correcto. O en lo correcto, hermano mío. Administre bien su mente. Administre bien sus pensamientos. Porque sus pensamientos le están acercando a Dios o alejando de Dios. Sus pensamientos están corrompiendo su corazón o, ¿cierto?, aliviando aún más su corazón. La pregunta hoy a contestar, ¿cierto?, y a analizar es cómo cambiar nuestros pensamientos. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Si le pregunta, ¿me podrá explicar? ¿Sí? Bueno, a veces no. ¿Cómo cambiar nuestros pensamientos? Esa va a ser la pregunta que vamos a contestar. Es como, tiene ahí, ¿cierto? Bueno, nos colocó la hermana Andrea. Tenía un guión, ¿cierto? Es la primera pregunta que vamos a analizar. Es como cuando vimos las emociones. ¿Por qué debo guardar mi corazón? ¿Cierto? Que había un guión. ¿Por qué debo guardar mi corazón? A, porque es un mandato. B, porque es engañoso. C, por su posible transformación. D, no. Después seguía la otra pregunta. ¿Cómo puedo cambiarlo? Que también tenía un guión. Entonces, esta misma pregunta dice, guión, ¿cierto? ¿Cómo cambiar nuestros pensamientos? ¿Ya? Y esta pregunta va a tener un desarrollo de 3 puntos. ¿Qué no vamos a ver hoy? Vamos a ver el primero solamente. La próxima semana seguiremos con los otros restantes y terminando la parte de la mente y el intelecto. Consulta. ¿Cómo obtener el pensamiento de Dios? Eso llevaría a otra viñeta. No, esa ya es una pregunta de... No, la pregunta a contestar es cómo cambiar nuestros pensamientos. La otra es una pregunta complementaria. Es colocar del desarrollo eso. Es como explicar la pregunta con otra pregunta. ¿Ya? Pero la pregunta principal es cómo cambiar nuestros pensamientos. ¿Ya? No sé si me entienden todo. Es seguir como poniendo el punto con más preguntas. ¿Cómo obtener cierto el pensamiento de Dios y ser un buen mayordomo de esto? Porque eso es lo que nos hace preguntarnos la primera pregunta. ¿Cómo cambiar nuestros pensamientos? ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Estoy aburriendo, hermano? No. Primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas. Capítulo 21. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. Capítulo 21.
Primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1 al 4. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1 al 4. Yo lo voy a leer. Gracias. Fíjese bien. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Me acuerdo yo que hace un tiempo prediqué, hace años, ya un par de años, que prediqué de este estudio. De hecho vamos a tomar algunas notas de esto y verlos en este estudio. Pero una de las herramientas más poderosas que aleja cada día al hombre de Dios es su mente, su pensamiento. Empieza a formar pensamientos incorrectos, pensamientos malos, pensamientos en contra de Dios, pensamientos en contra de la iglesia, pensamientos en contra de los hermanos, en contra del pastor o líder. Eso se formula acá y me aleja o me acerca de Dios. Podemos ver que cada día el hombre tiene mayores logros y argumentos para hacer muchas cosas. Aún la ciencia va en aumento. Hay muchas corrientes de pensamientos o ideologías diferentes. Cada día se levanta un pensamiento nuevo. Y lo que quiero decir, hermanos míos, hoy no es que es bueno o malo que pienses. Por el contrario, dijimos que es bueno que pienses. El problema es lo que piensas. Eso es lo que hace malo o bueno. Yo leía, un hermano colocó, ¿cierto?, algo del Señor, un hermano de otra iglesia, y tiene obviamente contactos del mundo. Y leí unos cuantos contactos que decían, la religión es para gente que no piensa. Yo he pensado, no entiendo a esta gente que no piensa, que no piensa, que no piensa. Yo he pensado esto, yo he razonado. La religión es gente que no tiene capacidades mentales para entender la verdad. O los que siguen la Biblia no entienden realmente que es un libro común, porque yo he estudiado y he pensado. Y leía comentarios. Qué ganas de tener tiempo, pero no tengo tiempo para eso. Y no me interesa tenerlo para eso, sinceramente. No tengo que andar, no tengo, sí, no me gusta, estoy en contra de eso, así que. Pero no, aunque tuviera tiempo de ociosidad, no creo que lo ocuparía eso. Iría a jugar tenis con los hermanos. Para que alguna vez resulte. El punto hoy, hermanos míos, es que analices quién está guiando ese pensamiento. ¿Quién está guiando tu mente, hermano mío? Tu corazón. ¿Qué resultados darán esos pensamientos? Porque tenemos muchas ideas, pero ¿cuántas de esas ideas me alejan o me acercan a Dios? El otro día me llamó un hermano, ¿cierto? Y me dijo, pastor, tengo esta idea. Ah, mira, hermano, qué buena idea, le dije yo. Pero un consejo te voy a dar. Analiza de dónde procede ese pensamiento. No te voy a decir si la idea es mala o no, porque no entiendo del tema. Tú lo entiendes mejor que yo. ¿Por qué voy a decir algo si no soy autoridad del tema, cierto? Pero solamente yo te puedo decir algo. Analiza de dónde nacen esos pensamientos. Analiza de dónde nacen esas acciones, esas palabras, para que cuando tengan tu corazón correcto, puedas ver si tus pensamientos son correctos y puedas ver si le dan la gloria a Dios. Es importante, siempre. Aunque todo nos parezca bueno. Pero si esto es bueno, ¿qué tiene de malo? Pero debemos analizar de dónde procede eso. Cómo nace, cómo surgió. Porque va a dar consecuencias, hermanos míos. Aunque sean ideas buenas, se caen igual. Y tienen consecuencias terribles igual. ¿Cierto? Usted ha tenido consecuencias de ideas que parecían buenas. De algo que no parecía pecado. Pero resultó mal. Porque no lo hizo con el corazón correcto. Bajo la dirección de Dios.
Por eso es importante que analicemos. El punto es considerar para poder identificar si mi pensamiento es bueno, identificar su raíz. ¿Quién lo colocó en mí? ¿De dónde nace? ¿Hacia dónde me lleva mi pensamiento? Analizando esto y otras cosas, ¿cierto? Podemos reconocer si mi pensamiento está conforme al pensamiento de Dios o he sido influenciado o guiado por Satanás. ¿Porque puede un hijo de Dios ser guiado? Sí. Sí, hermano mío. Sí puedes. Y has sido. Hemos sido. Entonces, si analicemos entonces el primer libro de Crónicas. Si vamos al pasaje paralelo, ¿cierto? En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 1. ¿Quién tiene ese versículo? Mana Jovita, por favor, léame ese versículo 1, por favor. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos, a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Mire, no lo pierdan. ¿Quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando? De Jehová. ¿Y qué dice que Jehová, hermana, dice? Incitó a David contra ellos, a que dijese: Jehová incitó a David. ¿Se equivocó la Biblia? Porque en Crónicas dice que Satanás incitó a David. Y esto lo enseñé hace 2 años, así que debería tener un... No, pues yo sé la respuesta. Samuel dice que Jehová incitó a David. Crónicas dice que Satanás incitó a David. ¿Quién incitó a David? ¿Quiénes van por Jehová? ¿Quiénes van por Satanás? A ver, juguemos. ¿Quién dice que Jehová incitó a David? ¿Hermana Cecilia? ¿Hermana? ¿Ya? ¿Quién dice que... Entiendo que todos dicen que Satanás incitó a David. No, la pregunta, respóndame la pregunta. No me dé la... No se salte. Está aventajado usted. ¿Quién incitó a David? ¿Jehová? 1, 2, 3. ¿Satanás? Somos más. Y los demás están con miedo. Los demás dicen: no voy a esperar. ¿Ah? Mira que son pillos. Gracias por lo que contestaron. ¿Ah? Porque se atrevieron. Como decía el hermano, decía, no temas ni te intimides. A simple vista parece una contradicción, pero no lo es. Necesitamos, ¿cierto?, pensar profundamente en estos textos para poder entender y así cambiar mi pensamiento al pensamiento de Dios. Mana Maricela, ¿cuál es la respuesta? Dios lo permitió. Sí. Dios lo permitió, es diferente. ¿Pero quién lo incitó? Satanás, eso sí. Satanás, ¿cierto? Lo que nos quiere mostrar este texto es que Dios retiró su gracia en David en este tiempo, permitiendo que el tentador, Satanás, que significa adversario, ¿cierto?, prevaleciera sobre él. Siempre debemos entender que todo está en las manos de Dios y todo es permitido por Él, con un fin en mi vida. Satanás no puede materializar su maldad si Dios no se lo permite. ¿No fue así con Job? Aún Dios utiliza esto para propósitos en nuestras vidas, como disciplina, como castigo, ¿cierto? Como juicio también. También lo utiliza para cuando ya somos muy porfiados. ¿Se acuerdan de ese joven fornicario de Corintios? Dice: el tal se ha entregado a Satanás para juicio. No que no era tal vez un creyente, lo estudiamos en la disciplina. Para juicio, para destrucción. Es su carne, ¿cierto? Puede decir que podía morir o no, pero podía llegar a un arrepentimiento. Entonces, Dios permite eso, hermanos míos. El realizar el censo no era malo. De hecho, Dios mandó antiguamente y lo ordenó el realizar un censo, pero de otra forma y con otros procedimientos. Lo incorrecto fue en este caso la actitud de David. David fue un... ¿No está acá o no? No. David mostró una actitud soberbia. Dice: para que yo lo sepa. ¿Cierto? Para que yo lo sepa. Joab le advirtió. Dijo: pero de Joab, guiado por Dios, entendió. Porque Joab no se portó muchas veces bien.
Pero guiado por Dios, entendió lo que estaba haciendo y le dijo, pero rey, ¿por qué vas a hacer esto si Dios no lo aprueba? ¿Pero por qué? Pero dice que prevaleció más la orden de David, obviamente, si era el rey. Tosudo, soberbio, orgulloso, siguió adelante con sus pensamientos. Yo quiero saber cuánto está tal vez posiblemente bajo mi dominio, cuánto he adquirido, cuánto tengo, cuántos miembros tengo, no. Soberbia, vanidad. Eso es lo que buscaba. Eso es lo que buscan algunos líderes. Pura vanidad, puro número. ¿Cierto? No buscaba darle la gloria a Dios. Y cuando Dios mandó el censo con Moisés, el censo debía hacerse para darle la honra y gloria a Dios. Y David no respetó esos principios. Sin duda David se dejó llevar por sus pensamientos, incitado por Satanás. Sabemos que somos nosotros los que bajamos la guardia. No podemos echarle toda la culpa a Satanás. Somos nosotros los que bajamos la guardia. Somos nosotros los que nos debilitamos. Somos nosotros los que decidimos hoy no estar pensando en lo que está exponiendo el pastor y estar pensando en cualquier tontera. Somos nosotros. ¿Y qué hace Satanás? Solamente a veces llega a darnos el empujoncito. Porque estamos en la punta, ¿cierto? A punto de caernos. Y Satanás, ¡pum! Lo que limpió teme. Esa es la verdad. Somos nosotros muchas veces. David, ¿cierto? Para David este acto que nació de su corazón, sabemos que le salió bastante caro, ¿cierto? Dios se airó contra él, llevando un terrible castigo, ¿cierto? De muerte a la nación, hasta que él se arrepintió de su conducta o de su pecado. Ese es un poco el resumen de este capítulo. Ya lo hemos estudiado y usted ya lo ha leído. ¿Dónde está su gran batalla? En su mente, ¿cierto? En su corazón. Al momento de conversar con otros nos damos cuenta que las personas no tienen, o muchas no tienen sus pensamientos y sus sentimientos en las palabras de Dios. Por lo mismo nunca lograremos un cambio, nunca lograrán alcanzar la victoria. Recuerden lo que dice Proverbios 23, verso 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuando hablamos, ¿cierto?, de su corazón, lo hemos dicho, estamos hablando de la mente, de la voluntad, de la conciencia, de las emociones. Acá dice, ¿cierto?, es importante también, un hombre, usted hermano mío, no siempre vivirá lo que profesa. Usted no vive todo lo que dice y predica, y eso es verdad. Que se venga a hacer el santurrón y no, si yo practico todo, honro a padre y madre, todo ya. El que se cree, ¿cierto?, el joven rico, que me entregue todo a mí, ¿ya? Pero sin duda vivirá lo que cree. Usted vive lo que cree. Y a veces no encontramos armonía porque no pensamos lo mismo y no creemos lo mismo. Sí creemos en Dios y eso nos mantiene unidos acá. Pero no todo lo que dice la palabra de Dios lo creemos de igual forma. Ese es el punto. ¿Qué cree usted? Porque lo que cree, ¿cierto?, le acerca a Dios o le aleja de Dios. Lo que cree, ¿quién lo formó en usted? ¿Quién lo formó? ¿Quién lo formó, hermano mío? Todo lo que usted cree o los planes que tiene, lo que está pensando hacer hoy o mañana, ¿quién lo formó? ¿Quién lo debería formar? Dios, ¿cierto? Dios debería formarlo. ¿Qué dice Romanos 12, 1 al 2? Romanos 12, 1 al 2. Por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, tú puedes pensar muchas cosas. Uno puede pensar muchas cosas. Tú
Tú puedes estar pensando hoy muchas cosas. Punto que Él lo está formando. Ahora, solo no se entiende todo. Necesitas ayuda, necesitas consejería, necesitas un amigo espiritual, necesitas una buena ayuda idónea, necesitas un buen esposo, un líder del hogar, porque solo no sirve realmente todo. Necesitas alguien que te ayude a pensar de mejor forma, que desafíe tus pensamientos y que te instruya. 2 Timoteo 3:5 nos habla de muchos que tienen apariencia de piedad, ¿cierto? Pero niegan la eficacia de ella. No, llegará al punto, hermanos míos, que no podrás comprobar. Eso no se encontró la ubicación. Llegará al punto en que no puedes, ¿cierto?, negar lo que realmente piensas. Lo vas a manifestar. Y se va a reflejar que Dios no está ahí. Aunque te vistas bien hoy, aunque te pongas corbata, falda, llegará el punto en que la verdad siempre sale a la luz en el Señor. Y vas a hacer y te vas a mostrar como tal realmente eres y piensas. Entonces una persona de seguro que vivirá lo que cree, más que lo que profesa. Romanos 12:2, ¿cierto? Nos leyó el hermano, ¿cierto? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre, y tal vez no tiene mucho que ver, pero es agradable, es buena, agradable y perfecta, sea lo que sea. Tienes que vivir así, pensando que la voluntad de Dios es así. ¿Para qué es esto entonces? Dice Romanos 12:2. Para comprobar. Dice, para que comprobéis. Todo lo que Él nos pide es para que comprobemos. Esto es, que experimentemos, que vivamos esto en nuestras vidas, en tu vida. ¿Cómo se logra esto? Cambiando los pensamientos, cambiando tus pensamientos. ¿Cómo vamos a disfrutar de la voluntad de Dios? ¿Cómo tendremos victoria? Haciendo lo que dice este versículo. Entonces la victoria va a triunfar sobre el pecado cuando uno logra cambios de pensamientos. Pero debemos entender que esto no va a suceder por casualidad. Es un trabajo que debemos hacer cada uno de nosotros. Romanos 12:2 dice: no os conforméis. Te dice a ti, hermano, no te conformes. Tú tienes que trabajar en eso, no yo. Tú tienes que trabajar en eso. Tú tienes que decidir. Tú tienes que tomar las convicciones y aplicarlas en tu vida. Porque yo predico hoy y tú cuando salgas vas a decidir si te conformas o no al mundo o a Dios. Porque yo no voy a estar mañana contigo. No soy omnipresente. Entonces yo debo hacerlo. Tú debes decidir ser un buen mayordomo de Dios. Tú debes decidirlo, hermano mío. Esto quiere decir entonces que no debemos dejarnos moldear o formar por el mundo. Debemos luchar contra estas cosas. Debemos luchar contra muchas cosas. Por ejemplo, con los errores de nuestros padres, con la influencia de amigos. Debemos luchar con la música. Debemos luchar con la cultura. Debemos luchar con la sociedad. Y no porque la sociedad cambia, yo debo moldearme a eso y decir que Dios también cambia, porque Dios es el mismo. Hoy, ayer y siempre. Entonces el pensamiento de Dios no cambia. Sí el mío. Sí el mío. Y ya sabemos que mi pensamiento no es el pensamiento de Dios. Debemos transformar nuestras creencias, ¿cierto? En lugar de adaptarnos a los valores de este mundo, el creyente debe transformarse, esto es, cambiar. Por medio de la renovación de su entendimiento, hágase un lavado de cerebro espiritualmente y deje que Dios entre con su palabra y la llene. Le llene del Espíritu Santo. Le llene y el Espíritu Santo pueda guiarle cada día en sus pensamientos y en sus acciones. Y así como David no escuchó a Joab, usted
Escucha al Espíritu Santo que le advierte. Porque sí que le advierte. Hermano mío, este tema de los pensamientos es un tema también complejo. Porque el enemigo trabaja en el área de los pensamientos. Satanás trabaja en el área de los pensamientos. ¿Qué dice Juan 8:44? Es el padre de la mentira, ¿cierto? Nos parece el versículo, ¿cierto? Cuando habla de mentira, de suyo habla. Él es un mentiroso. Y las mentiras, ¿dónde se forman? En mi cabeza, yo me las creo. Yo compro el cuento, como se dice. Yo compro el engaño. Y eso resulta, ¿cierto?, en una acción después. Y así trabaja Satanás, con mentiras. Porque él se disfraza como ángel de luz. Corrompe sus acciones con cosas buenas en el mundo. Con las luces que se te enciende el mundo. Con lo atractivo que es el mundo. Por lo atractivo que pueden ser otras iglesias. Falsas iglesias. Con falsos pastores. Hoy, este tiempo yo he visto muchos videos de falsas iglesias y de falsos pastores. Que tienen miles y miles de personas. Y sacan demonios y colocan demonios y los sacan y los echan en otro lado porque ahí está el demonio dando vueltas. ¿Si usted cree que el demonio se ve ahí? Capaz que cuántos tenga él. ¿Y qué hablan en lengua y hacen enseñar y no entendiendo la verdad de las Escrituras? Porque Satanás ocupa lo bueno de Dios para engañar a la gente. Y no estoy diciendo que yo sea el perfecto pastor ni esta iglesia la perfecta iglesia. No, tenemos muchas deficiencias. Tal vez yo le ofendo y le pido perdón. Pero sí yo sé que muchos de aquí luchamos cada día con tener el corazón del Señor. Con tener el pensamiento del Señor. Con sentir y actuar conforme a la palabra de Dios. En nuestra poca capacidad tal vez intelectual, porque no podemos tal vez entenderlo todo, lo que lo entendemos tratamos de aplicarlo. Amén. Pero muchas veces somos engañados por Satanás en esta área. Y tal vez tú estás escuchando hoy y más rato vas a ser engañado por Satanás. Pero te invito a que no deseches esta enseñanza y que la tengas ahí, presente en tu vida, para que cuando empieces a, como digo yo, a psicosearte, Dios gane la batalla y no Satanás. Dios gane la batalla mental que tienes y no Satanás, hermano mío. La próxima semana vamos a ver cómo podemos tener la mente de Cristo en 3 puntos. ¿Ven? Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor.